Para todos ustedes, bienvenidos a otro programa de HR Insights. Mi nombre es Andrea Alesio, soy parte del Institute of Neurocoaching y hoy vamos a estar hablando acerca del feedback y el feed forward. ¿Para qué sirven las empresas? ¿Qué pasaría si nosotros no lo hacemos? ¿Cómo podemos pensar una idea de feedback para potenciar el trabajo de nuestros equipos? Y también empezar a darnos cuenta de ¿cuánta claridad tenemos nosotros sobre las competencias que deberíamos evaluar en nuestros colaboradores y si ellos también tienen claridad o no sobre esto? No voy a estar sola en el programa de hoy, va a estar Luciano conmigo. Vamos a estar hablando acerca de todos estos puntos, los leemos en los comentarios, respondemos todas las preguntas. Bienvenido, Luciano. Hola, André, muchas gracias. Bienvenidos a todos y gracias por sumarse. Encantada de que estés acá y el tema de hoy me parece que es un tema súper interesante porque muchas veces no se tiene en cuenta o se deja de lado y sin embargo sabemos que es un pilar fundamental para lograr la aceleración en la línea de carrera de todos los participantes de la organización. Así es, totalmente. Son dos conceptos que son muy importantes. No siempre se utilizan en todas las empresas, independientemente del tamaño o del rubro, pero es una práctica que, bueno, es cada vez más frecuente y que recomendamos ampliamente, obviamente. Claro que sí. Cuando nosotros hablamos de feedback, hablamos de dar una retroalimentación de lo que ocurrió hasta ahora. Es de acá para atrás. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue el desempeño? ¿Cuál fue el puntaje, la evaluación que podemos hacer de las distintas competencias que tenemos que abordar con ese colaborador? Y el feed forward es cómo vamos a seguir de ahora en más. ¿Cuál es ese plan de acción que nos va a acelerar esa línea de carrera de este colaborador para que entonces todo eso que vimos como oportunidad de mejora se concrete con un plan real? Así es, y para entender, para hacerlo más concreto de, bueno, ¿para qué sirve uno y el otro? Primero que el feedback y el feed forward son para ofrecer opciones de mejora, ¿no? Entonces, en el feedback, ¿para qué sirve? Es para ponerle un punto en el presente mirando para atrás, para decirlo de alguna manera. Entonces nos permite evaluar en base a experiencias que ya ocurrieron. Esto es evaluar este desempeño que decía André, el desempeño del colaborador, el desempeño del área, de lo que fuera, mirando en lo que ya sucedió y podemos mejorar. Entonces nos permite mejorar, nos permite corregir o nos permite cambiar en caso de que haya que cambiar. En el caso de feed forward, nos paramos del presente para el futuro. En este caso, es como proyectar qué es lo que se quiere lograr o qué se espera del colaborador y en base a eso crear un plan de acción. Debería terminar en un plan de acción. Para eso recurrimos a ideas, recurrimos a aprender nuevas competencias si quisiera falta, pero siempre parado desde el presente hacia lo que queremos lograr. Claro que sí, y es importante saber que si nosotros no aplicamos estas herramientas que está contando Luciano, corremos el riesgo de que nuestro colaborador vaya a ciegas y que haga un montón de cosas y que no sepa si está haciendo las cosas bien o no, porque nosotros nunca le dimos nuestro parecer. También lo que ocurre es que es muy desmotivante, porque entonces capaz el colaborador hace muchas cosas que al final no eran funcionales a lo que necesitábamos y esa frustración que tiene el colaborador hace que entonces empiece a perder cierto entusiasmo o empiece a perder cierto sentimiento de pertenencia y todo eso hace que ese compromiso disminuye la responsabilidad, disminuye la motivación y por lo tanto van a empezar a disminuir los resultados. El riesgo que tenemos también de si nosotros no hacemos este tipo de trabajos es no encontrar nunca oportunidades de mejora. O sea, ya no pensando en el colaborador que va a seguir, sino nosotros como líderes de equipo no vamos a encontrar oportunidades de mejora porque no las vamos a tener presentes, no nos vamos a dar cuenta o nos vamos a dar cuenta muy tarde. Nos vamos a dar cuenta cuando el incendio ya es muy grande, cuando la consecuencia es muy grave. Y si nosotros tenemos la costumbre de acelerar estos tiempos y de utilizar estas herramientas con cierta periodicidad, que ahora vamos a hablar de eso, vamos a entonces darnos cuenta de cómo nosotros podemos estar atajando penales mucho antes de que sea la final del Mundial y entonces nos da más tiempo para poder resolver. Tenemos que saber también que si nosotros resolvemos antes, no solamente nos beneficiamos todos, sino que también los costos para resolver ese problema son mucho menores. Cuando uno deja pasar el tiempo, no toma acción, no toma medidas en el camino y quiere resolverlo,
si esa situación ya es muy compleja o ya es muy tarde, el costo que va a tener esa resolución de problemas va a ser un costo mucho, mucho más alto, muchas veces en capital de dinero financiero y muchas veces también en costo de capital humano. Sí, algo más que me gustaría agregar, André, con respecto a esto de qué pasa si no lo hacemos, que quizás es una práctica también habitual, lo hemos visto varias veces, es de, como es una retroalimentación, es retroalimentar solo la parte negativa del colaborador o del área y que nos lleva a, bueno, de nuevo lo que vos comentabas antes, ¿no? Esto de la desmotivación, esta frustración que siente porque no solo no tiene claridad, sino que al hacerlo o implementarlo solo señalando la parte negativa, bueno, es otro riesgo que corremos solo por mala implementación. Con respecto a esto también decir, bueno, ¿qué pasa con la periodicidad? ¿Cada cuánto conviene hacerlo? ¿Cuál es la mejor forma? Lo cierto es que hay diferentes prácticas, hay empresas en las que se usa hacer una vez al año de manera formal y ya está instaurado y se respeta con ciertas fechas o una fecha puntual al año. También se puede hacer 2 veces al año, son como las prácticas más habituales. Lo que podemos incorporar o implementar es como algo más parcial también, o esto que nos señalaba recién André, de dar una cierta periodicidad sin que sea ese encuentro formal, pactado con fecha en el año o 2 veces al año, hacer algo un poco más informal, pero esto más de punto a punto, esto de ir viendo y revisando como líderes los desvíos que pueda llegar a haber y corregir en el momento, que nos va a impactar directamente, ¿no? En el desempeño del colaborador, en el desempeño del área, y nos permite, bueno, mejorar la productividad y disminuir los costos, como bien nos contaba recién André. ¿Qué pasa a la hora de evaluar entonces a la hora de llegar a evaluar esto, André, cuando tenemos que evaluar las competencias del colaborador? Muchas gracias por la pregunta, Lu. Es muy importante que nosotros podamos tener cierta claridad. Primero, nosotros como líderes tenemos que tener en claro cuáles son las competencias que vamos a evaluar, cuáles son las competencias que tiene que tener nuestro colaborador, ya sean competencias técnicas y competencias blandas. Y ese colaborador también tiene que tener muy claro cuáles son las competencias en las que va a ser evaluado. Muchas veces nosotros llegamos a las empresas y no existe manual de competencias, que capaz es algo como muy grande y muy general para toda la empresa, pero el mismo líder tampoco tiene mapeadas cuáles son las competencias, las habilidades o las técnicas que tendría que desarrollar su colaborador para ejecutar adecuadamente su trabajo. Y muchas veces pensamos esto solamente desde el lado técnico, desde el lado operativo, desde el lado de los procedimientos y nos olvidamos de las habilidades blandas. Si ese colaborador no puede trabajar en equipo, no tiene comunicación asertiva, no tiene compromiso, por más que sea experto en algún área técnica, tampoco nos va a servir en pos de lograr los resultados que estamos buscando y que sean sostenibles a largo plazo. Entonces, es muy importante tener claridad sobre estas competencias, las podemos escribir, las podemos informar en una reunión, podemos avisar que nosotros vamos a hacer estas evaluaciones de manera periódica, como contaba Luciano recién, y entonces, una vez que están todos informados y que todos tienen en claro cuáles son las competencias que vamos a evaluar, entonces ahí sí hace sentido sentarnos con el colaborador y empezar a hacer estas evaluaciones de feedback y feedforward. Una de las maneras que nosotros tenemos para hacerlo es a través de la autoevaluación de desempeño. Nosotros como líderes nos volvemos un líder coach que lo único que hacemos son preguntas de apertura, preguntas potenciadoras para que sea el mismo colaborador que se dé cuenta en qué situación está y que pueda evaluarse en estas competencias, las técnicas y las blandas. Y ustedes se van a sorprender, pero el colaborador sabe. El que está haciendo las cosas bien lo siente y el que está haciendo las cosas muy mal también lo sabe. Y a partir de esta autoevaluación de desempeño es el mismo colaborador el que al final de cuentas nos dice cuáles van a ser sus próximos pasos, a qué sí se puede comprometer. Por supuesto que nosotros le podemos dar una devolución al final, pero digamos que el protagonista 100% de esta evaluación es el colaborador que se está evaluando a sí mismo. Así es, y otra forma también, ya no de autoevaluación, sino de evaluación, sería la contraparte, ¿no? Donde ya no es el colaborador que se autoevalúa a través de la pregunta guía, como nos contaba André, sino que es el líder del área, el líder de la empresa, del sector, el que evalúa en base a, bueno, primero que tiene mapeadas las competencias, como decíamos antes, y evalúa en base a lo que la empresa espera de él, lo que el área espera de él o los resultados que son esperados del colaborador. Entonces, ahí en este caso es el líder el que evalúa tanto las competencias técnicas como las competencias blandas, le da esa cierta medición para que el colaborador sepa en qué lugar está, dónde se encuentra y hacia dónde tiene que ir, y luego ya sí pasar a un plan de mejora o a que surja el resultado de
qué áreas son las que tiene que mejorar, en dónde se encuentra con respecto a eso, ¿no? ¿Qué otras más podemos sumar, André? Claro que sí, otro sistema de evaluación que tenemos es la evaluación 360 y tenemos que saber que muchas veces estas evaluaciones nos arrojan una persona en situación de despido que al no cumplir ni con competencias técnicas ni con competencias blandas en su mínima expresión, es una persona que tiene que estar desvinculada de la organización. Entonces, para eso también nos sirve a nosotros como líderes hacer esto. La evaluación 360 grados es una evaluación que nos permite evaluar a un líder en todos sus aspectos, desde la gerencia, o sea, desde su jefe directo, hace una autoevaluación también, lo evalúan sus pares, los que comparten el mismo nivel o el mismo rango de puesto, y lo evalúan sus colaboradores. A esto también se le puede sumar el aporte que pueden hacer otros clientes internos que capaz no tienen relación estrecha como estas personas o estos protagonistas que acabo de contar, pero sí que dependen, capaz un stakeholder o capaz otras personas de otras áreas que por alguna situación del trabajo en sí están vinculados. Entonces, este líder va a recibir la evaluación de todos esos frentes y se van a comparar después en la devaluación, cuando uno hace la devolución de la evaluación 360, empezamos a comparar la misma competencia, el mismo, se llama el mismo reactivo, la misma descripción, digamos, cómo la ve él mismo, cómo la ven sus pares, su jefe directo y todos los que participaron de la encuesta. Este contraste muchas veces hace que el colaborador se dé cuenta de las oportunidades de mejora que tiene, empieza a encontrar capaz ciertas cuestiones que no se había dado cuenta en relación a su trato con los demás o su relación con otros compañeros. Y todo esto lo único que hace es buscar ese plan de mejora que contaba Luciano para que ese colaborador pueda seguir creciendo en su línea de carrera dentro de la compañía. Y en la misma línea, siguiendo la misma línea de evaluaciones, las que venimos presentando tienen más que ver con un 1-a-1 o evaluar a una sola persona, o sea, individualizar a la persona. Pero también podemos extender este tipo de evaluaciones y introducir el término de feedback y feedforward para evaluar el global, por ejemplo, de la empresa, el global de un área específica o de varias áreas, de un sector. Y esto se puede hacer a través de encuestas donde podemos ver cómo está la cultura, cómo está el clima de la empresa, también teniendo ciertos reactivos y sabiendo qué queremos evaluar, nos va a dar un panorama más global, ya no tan individual, y podemos, como decía, evaluar sector por sector o diferentes áreas cuando por ahí hay mucha desfasaje entre un área y la otra. Entonces, acá también es importante conocer qué es lo que queremos evaluar de antemano, tenerlo muy claro y luego indagar y preguntar en esa línea. También se puede hacer, más allá de las encuestas, se puede hacer con, por ejemplo, fomentando espacios de conversación. Si es, por ejemplo, en un área, no siempre se tienen estos espacios, donde son espacios abiertos y se evalúan. Se hace una especie de retroalimentación, pero del equipo, evaluando también las mejoras, evaluando hacia el pasado, evaluando hacia el futuro de lo que queremos lograr y fomentando la lluvia de ideas, evaluándolas, buscando de nuevo un plan de mejora y un plan de acción que se pueda implementar, ¿no? ¿Qué preguntas nos podemos hacer entonces para avanzar en esta dirección, digamos, luego de las evaluaciones de mejora continua serían, ¿no? Sí, claro, tenemos que saber que sin un proceso de mejora continua, por más que nosotros hagamos un excelente feedback y feed forward cada 2 veces al año, como contaba Luciano de una manera más formal, sin ese proceso de mejora continua no vamos a ir muy lejos porque hay tanta distancia entre una y otra evaluación que nos vamos a perder en el camino muchas oportunidades. Entonces, hay 3 preguntas que son clave, que son parte de la mejora continua, que son parte de la retrospectiva de Scrum, también son parte de algunos ejercicios y dinámicas de coaching que tienen que ver con preguntarnos qué estamos haciendo bien y tenemos que seguir haciendo, qué estamos haciendo mal y tenemos que dejar de hacer completamente y qué cosas podemos empezar a hacer. Como decía Luciano recién, sin un plan de acción claro que acompañe todo esto, la verdad es que va a quedar en una conversación, va a quedar en una reunión, no va a tener una proyección hacia el futuro y por lo tanto vamos a estar perdiendo muchas oportunidades. El colaborador de crecimiento y la empresa de potenciar resultados. Muchas veces ese plan de acción es una capacitación interna, muchas veces es mandarlo a estudiar alguna cuestión que le esté faltando, muchas veces es que haga coaching ejecutivo o que tenga un mentor o que se capacite para ser mentor de otros colaboradores. El abanico para ese proceso de mejora continua y ese plan de acción es muy amplio. Tenemos que saber que todo este plan de mejora y este plan de acción va a ir en paralelo a lo que el colaborador o el líder ya está haciendo en su día a día,
por lo tanto no podemos esperar que esto se revierta de la noche a la mañana, son procesos que capaz llevan un poco más de tiempo porque tienen que coexistir con todo lo que ya está funcionando, que también ocupa el tiempo completo de la persona. Entonces es importante hacernos estas preguntas, transmitirlo a planes de acción claros, saber cuáles son por orden de prioridad los primeros pasos y a partir de ahí seguir avanzando, por supuesto teniendo muy en claro cuál es la proyección que tiene este colaborador o este líder adentro de la compañía, hasta dónde puede llegar, cuáles son sus oportunidades, cuáles son sus intereses y entonces también nosotros invertir ese tiempo, ese esfuerzo y ese dinero en ese colaborador que sí quiere seguir creciendo dentro de la empresa. Así es, como verán es una herramienta muy importante. Los invitamos a utilizarla, a probarla si no lo están haciendo, a mejorarla si lo están utilizando. Siempre esta mejora continua de la que hablamos y siempre recomendamos. Está bueno también llevarla a este tipo de evaluaciones, ¿no? De tener ida y vuelta y saber todo el tiempo lo que está pasando, qué podemos mejorar, nos va a permitir ir optimizando permanentemente el desempeño, como decíamos, del área, del sector, de la empresa en general y bueno, es sumar aportes de todas las áreas y todos los colaboradores, ¿no? O sea, nos mantiene avanzando y nos mantiene en una actitud de crecimiento y de desarrollo. Así que altamente recomendable la implementación, la utilización de esta herramienta. Sí, y por último y para cerrar, tenemos que saber que cuando nosotros hacemos estas evaluaciones y cuando el colaborador recibe un plan de acción que tiene que ser el protagonista, él tiene que decidir qué es lo que va a hacer, a qué sí se puede comprometer, todo este trabajo lo único que hace es aumentar la motivación, aumentar el compromiso de ese colaborador, aumenta el entusiasmo, todo esto se transmite y se contagia y los demás colaboradores también quieren eso mismo que recibió este colaborador, capaz por ser un talento destacado. Así que aprovechemos esto como oportunidad de mejora, como incluso también como marca dentro de la compañía, como parte de esa comunicación interna y hagamos que los crecimientos sean potenciales y exponenciales para todos, no solamente para la compañía en resultados como negocio, sino también para los colaboradores que lo hacen posible. Así es, totalmente, André. Como decíamos antes, muy recomendable y a ponerlo en práctica desde el minuto cero. Claro que sí. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado del otro lado. Los invitamos a que compartan esta información, que dejen sus mensajes. Los invitamos también a que entren a ioncoaching.com para ver toda la información que hay acerca del Instituto of Neurocoaching. Van a encontrar ahí nuestros papers de investigación, artículos y toda la información que hay del instituto. Y también los invitamos a que se sumen a nuestro grupo en LinkedIn de HR Insights, que van a ver ahí que vamos compartiendo mucho material muy asociado y relacionado con estas temáticas. Gracias a ustedes por haber estado del otro lado. Gracias a Luciano por haberme acompañado. Y si no me sigo trabando, los despido hasta el próximo programa. Muchísimas gracias.